Hola a todos, mi nombre es Sonia Eunice Romero Bautista y soy estudiante del Instituto Superior Pedagógico Público Sagrado Corazón de Jesús. Y hoy les hablaré sobre la novela llamada Crónica de una muerte anunciada, escrita por Gabriel García Márquez, quien fue uno de los autores más importantes de Latinoamérica, también ganador del Premio Nobel en el año 1982. Nació en Aracataca, Colombia, en el año 1927. Fue periodista, novelista y cuentista. Entre sus obras más famosas están Cien años de soledad, El amor en los tiempos de cólera y la que les voy a narrar el día de hoy, Crónica de una muerte anunciada. Esta novela fue publicada en el año 1981 y mezcla la narración literaria con el estilo periodístico, porque la historia se cuenta como si alguien estuviera investigando un crimen ocurrido hace muchos años. La obra nos enseña cómo el machismo, el honor familiar y el silencio de las personas pueden terminar destruyendo vidas. Lo más importante es que desde el inicio todos saben que Santiago Nazar iba a morir, pero aún así nadie logra salvarlo. Iniciando con el prólogo. El prólogo explica que esta novela parece una historia policial, pero diferente, porque el autor decide revelar desde la primera línea quién va a morir. Gabriel García Márquez dijo que no quería que el lector estuviera preocupado por descubrir quién era el asesino, sino por entender cómo ocurrió todo y por qué nadie pudo evitarlo. Entonces, toda la obra se convierte en una reconstrucción del crimen, donde diferentes personajes cuentan recuerdos, versiones y detalles de aquella mañana trágica. El prólogo también nos hace entender que el destino ya estaba marcado desde el comienzo y que todos, de alguna manera, terminaron siendo responsables y cómplices de la muerte de Santiago Nazar. Para empezar, esta novela la separé en 8 partes, que poco a poco las iré mencionando. Tenemos a la primera parte, titulada La mañana en la que todo comenzó. La historia empieza el día en que iban a matar a Santiago Nazar, y lo encontramos en las primeras líneas de la novela, donde él se levanta muy temprano para esperar el buque en el que llegaba el obispo al pueblo a las 5:30 am. Antes de despertarse, Santiago Nazar había tenido sueños extraños. Había soñado con árboles, con pájaros, pero ni él ni su madre entendieron de esos sueños, ya que esos sueños eran como una señal de su muerte. Santiago había dormido poco, porque venía de la gran fiesta de matrimonio de la noche anterior, entre Bayardo San Román y Ángela Vicario. Así que él despertó cansado y con dolor de cabeza, pero aún así estaba tranquilo y de buen humor. Mientras Santiago caminaba sin preocuparse por el pueblo, muchas personas ya sabían que lo estaban esperando para matarlo. Lo más increíble es que él era el único que no sabía nada. Ese día Santiago vestía completamente de blanco porque quería ver al obispo y besarle el anillo. Su madre le recomendó llevar paraguas porque pensaba que iba a llover, pero él salió tranquilo de la casa, sin imaginar que esa era la última vez que iba a ver a su madre. Mientras tanto, los hermanos gemelos, Pedro Vicario y Pablo Vicario, ya estaban esperando con cuchillos para asesinarlo. Segunda parte. Las señales que nadie entendió. Cuando Santiago baja a la cocina, se encuentra con Victoria Guzmán, quien era la cocinera de su casa, junto a su hija llamada Divina Flor.
Ellas ya habían escuchado que lo iban a matar, pero no le dijeron nada a Santiago, porque pensaban que eran simples rumores de borrachos. Además, la cocinera Victoria Guzmán guardaba un resentimiento contra la familia de Santiago, más aún contra el padre de Santiago, porque el padre la había seducido cuando era joven. Mientras Santiago Nazar desayunaba, observaba cómo destripaban a los conejos para el almuerzo, y este se impresionó tanto que dijo que parecía que estaban despedazando a una persona. Esa escena funciona como una especie de adelanto simbólico de lo que más tarde harían con él. Luego, cuando Santiago sale de su casa, alguien había dejado debajo de la puerta una carta avisándole que querían asesinarlo, incluso explicando dónde lo esperarían y por qué, pero nadie vio la carta, hasta después de su muerte. Todo empieza a sentirse como una tragedia, porque cada pequeña oportunidad de salvarlo se pierde por casualidad o por descuido. Tercera parte. La llegada de Bayardo San Román. Aquí explicaré cómo es que llegó Bayardo San Román. Él llegó 6 meses antes de la muerte de Santiago Nazar. Había llegado al pueblo alrededor de 30 años con mucho dinero. Era un hombre rico, elegante y misterioso que llamó la atención de todo el pueblo desde el primer momento en que llegó. Nadie sabía realmente quién era ni de dónde venía, pero tenía dinero y poder, y una personalidad muy importante e impresionante. Decía que andaba de pueblo en pueblo buscando con quién casarse, hasta que conoció allí a Ángela Vicario, hermana de los gemelos Pedro y Pablo Vicario. Ella era una joven criada en una familia humilde y extremadamente estricta. Su madre le había enseñado que las mujeres debían de sufrir, obedecer y casarse para servir al esposo. Aunque Bayardo San Román se enamoró rápidamente de Ángela Vicario realmente no quería casarse con él porque ella pensaba y sentía que era demasiado hombre para ella y ni siquiera lo amaba, pero su familia la obligó, especialmente su madre, diciéndole que el amor podía aprenderse con el tiempo. Bayardo San Román empezó a demostrar su riqueza comprando impresionantes cosas. Le preguntó a Ángela cuál era la casa más bonita para ella del pueblo, y ella le dijo la casa del viudo Sioux. Él, sin pensarlo 2 veces, inmediatamente fue a negociar con el viudo Sioux por la compra. Y el viudo Sioux no quería venderla porque tenía muchos recuerdos de su esposa fallecida en su casa. Pero Bayardo le insistió al viudo y le ofreció tanto dinero que finalmente logró comprarla. Con esa compra de la casa, todo el pueblo entendió que él podía conseguir lo que quisiera. Cuarta parte. La boda y el secreto de Ángela Vicario. La boda entre Bayardo San Román y Ángela Vicario fue la fiesta más grande que habían visto en el pueblo. Hubo música, alcohol, también comida y celebración para ricos y para pobres. Nadie se quedó sin comer. Todo parecía perfecto desde afuera, pero Ángela Vicario estaba aterrada porque guardaba un secreto. Ella no era virgen. Incluso pensó en contarle la verdad a su madre para evitar ese matrimonio, pero sus amigas le enseñaron trucos para fingir la virginidad y le hicieron creer que ningún hombre descubriría esa verdad. Ángela Vicario aceptó casarse con miedo y resignación, mientras Bayardo parecía convencido de que podía comprar la felicidad con dinero, ya que era un hombre rico. Sin embargo, la misma noche de bodas, Bayardo San Román descubrió la verdad, que Ángela no era virgen, y la devolvió inmediatamente a la casa de sus padres. En ese momento se destruye completamente la felicidad falsa que todos habían construido alrededor de ese matrimonio. Quinta parte.
La acusación contra Santiago Nazar. Cuando Ángela llega de vuelta a su casa, traída por Bayardo San Román, su madre la golpea brutalmente por haber deshonrado a la familia, pero tratando de no despertar a nadie en su casa, especialmente a su esposo y a sus hermanos gemelos de Ángela. Después de golpearla, le exige que diga quién fue el hombre responsable de quitarle la virginidad. Entonces, Ángela menciona el nombre de Santiago Nazar. Hasta el día de hoy, la novela nunca deja claro si Santiago realmente era culpable o no. Esa duda queda flotando durante toda la historia y hace que el lector se pregunte si murió inocente o no. Los hermanos gemelos de Ángela Vicario, Pedro y Pablo, teniendo ambos 24 años de edad, al enterarse, sienten que tienen la obligación de vengar el honor de la familia, aunque en el fondo no parecen querer hacerlo. Sienten la presión social de cumplir con lo que todos esperan de ellos como hombres. Sexta parte. Todo el pueblo sabía el crimen. Exacto. Pedro y Pablo Vicario comienzan a decir públicamente que van a matar a Santiago Nazar. Caminan por el pueblo con cuchillos en la mano y le cuentan sus planes a muchas personas. Parecía como si quisieran que alguien los detuviera. La dueña de la tienda, llamada Clotilde Armenta, fue una de las pocas personas que entendió que hablaban en serio e intentó impedir ese crimen. Incluso el alcalde les quitó los cuchillos, pero ellos consiguieron otros fácilmente. Pero lo más impactante es que casi todos en el pueblo sabían lo que iba a pasar con Santiago Nazar. Algunos pensaban que Santiago ya estaba advertido, otros que creían que los hermanos no serían capaces de hacerlo, y otros simplemente no hicieron ni dijeron nada. Poco a poco, el silencio de todos terminó convirtiéndose en una complicidad de ese crimen. Séptima parte. El asesinato de Santiago Nazar. Bien, finalmente Santiago empieza a regresar a su casa sin saber que los hermanos lo están esperando. Cuando Santiago intenta entrar, ocurre uno de los momentos más trágicos de la novela. Su madre cierra la puerta pensando que él ya estaba dentro de la casa, y sin querer, la madre lo deja fuera frente a los asesinos. Pedro y Pablo lo atacan brutalmente con los cuchillos delante de muchas personas. Santiago intenta defenderse, pero recibe múltiples heridas en todo el cuerpo. Aún así, logra caminar herido por las calles hasta entrar finalmente a su casa, donde cae muerto en la cocina. La escena es muy fuerte porque muestra que, aunque todos conocían el peligro, nadie pudo salvarlo a tiempo. Última parte. Las consecuencias del crimen. Después de la muerte de Santiago, el pueblo entero queda marcado por la culpa. Los hermanos Vicario, Pedro y Pablo, son arrestados por 3 años, pero muchas personas sienten que el verdadero responsable fue todo el pueblo por no actuar y por no hacer nada. Bayardo San Román abandona el lugar completamente destruido emocionalmente por lo que pasó con su matrimonio y con Ángela Vicario, porque prácticamente el pueblo iba a hablar también de él. Ángela Vicario se empieza a enamorar de Bayardo San Román y empieza a escribirle cartas. Esas cartas llegan a Bayardo San Román, quien no las abre. Bayardo San Román, después de muchos años, regresa con todas las cartas guardadas. La novela termina dejando una sensación de tristeza, culpa y destino inevitable, porque al final nadie pudo escapar de las consecuencias de aquella muerte anunciada. En conclusión, Crónica de una muerte anunciada no solamente es la historia de un asesinato, el asesinato de
Santiago Nazar, sino una crítica al machismo, al honor exagerado y a la indiferencia de la sociedad. ¿Por qué? Por no decir nada. Gabriel Márquez demuestra cómo una tragedia puede ocurrir incluso cuando todos conocen el peligro, porque muchas veces las personas prefieren callar antes de actuar. Entonces, la muerte de Santiago Nazar no fue causada únicamente por los hermanos Vicario, Pedro y Pablo, sino también por el silencio y la pasividad de todo el pueblo.